Hago una presentación breve. En primer lugar tenemos a Silvia Pérez, directora general de Carreteras de Guipúzcoa. Bienvenida, muchas gracias, Silvia. Javier Martínez Cañabate es director de Desarrollo de Negocio de SACIR Concesiones. Muchas gracias. Hola. Alberto Salamanca, director global de Desarrollo de Negocio PPP de Acciona. Buenos días, Alberto. Buenos días. Y también tenemos a Cristian Barrientos, que es CEO de Avertis Mobility Services. Y por último, Lorena Cuadrado, directora de Operación y Mantenimiento, Diseño y Construcción para Europa y Nuevos Mercados de Cintra. Muy bien. El sistema que vamos a seguir es, hacéis cada uno, creo que habéis traído incluso presentaciones, una breve presentación sobre vuestros casos de éxito y a continuación vamos a materia al debate, si os parece bien, ¿vale? Entonces, comenzamos por el orden que estéis sentados. Silvia, si te parece, muchas gracias. No. Buenos días a todos y a todas. Antes de empezar, muchas gracias a FAPE y a SEOPAN por ofrecerme la oportunidad de estar aquí para contar el desarrollo de la experiencia, ¿no? de la implantación del pago por uso en Guipúzcoa. Ha sido una experiencia compleja, dura, en algunos momentos muy dura, pero sin duda transformadora, ¿no? Creo que Guipúzcoa fue pionera en la implantación de un pago por uso en el Estado español y pues hoy me gustaría contaros cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y qué lecciones hemos aprendido de ello. Para empezar, aquellos que me conocen ya, yo soy Silvia, la de los peajes, pero ya los que me conocen me han oído hablar de esto, pero creo que brevemente es importante hacer una mención a la singularidad que tiene Guipúzcoa como territorio foral desde el punto de vista de institución, competencias y demás, porque muchas veces no es un tema que se conoce y es muy importante para saber por qué hemos podido tomar las decisiones que hemos tomado y por qué las hemos hecho, ¿no? Guipúzcoa es un territorio foral, como Vizcaya, Álava y Navarra, y eso nos otorga ciertas singularidades desde el punto de vista competencial. Ser foral desde el punto de vista de carreteras significa que tenemos competencias plenas en planificar, proyectar, construir, mantener, financiar, con énfasis en financiar, y gestionar nuestra red de carreteras interurbana. Es decir, no hay carreteras del Estado, no hay carreteras de las comunidades autónomas, todas las carreteras interurbanas son de la Diputación Foral. Creo que me he ido para atrás en vez de para adelante. Perdón. Esta es nuestra red de carreteras, ¿vale? La que se ve en la izquierda. Tenemos desde la red de alta capacidad hasta la carretera pequeña que te lleva a a un pueblo pequeño en la punta del monte, ¿vale? Entonces, tenemos una diversidad importante de nuestras carreteras. Pero además, ahí se ve Guipúzcoa, estamos ahí arriba en la frontera con Francia. Somos un territorio transfronterizo por el que pasa el eje atlántico de la red TEN-T y tenemos tres ejes transeuropeos que pasan por nuestras carreteras. ¿Esto qué implica? Pues que estamos obligados a dar servicio no solo al tráfico interno nuestro, sino a todo el tráfico de paso europeo que pasa por nuestro territorio. Entonces, en los últimos 15 años hemos invertido más de 1.500 millones de euros en la construcción de una red de alta capacidad que sea capaz de dar ese servicio que requiere. Pero es que además Guipúzcoa tiene otra particularidad y es que es un territorio muy pequeño, de hecho es la provincia más pequeña del Estado y muy montañoso, muy marcado por los valles que han hecho nuestros ríos, ¿no? No tenemos sitio para nada, con lo cual cualquier construcción, aparte de técnicamente compleja, es muy costosa. Mucho túnel, viaducto, talud, que no están quietos, que se mueven, que se caen y que también son muy costosos de mantener, ¿vale? No solo la construcción es costosa, sino también el mantenimiento. ¿Y cómo hemos hecho todo esto en Guipúzcoa? ¿Solo con recursos propios? Pues vamos a ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? El presupuesto para 2025, que no sé si se ve muy bien desde ahí, son 1.218 millones de euros para lo que es toda la Diputación Foral. De esos 1.218, el 44% va para el Departamento de Políticas Sociales. ¿Vale? El eje de nuestras políticas públicas es el cuidado de nuestras personas mayores, de nuestros vulnerables y el equilibrio territorial, con lo cual cada vez va habiendo menos para otros departamentos y entre ellos carreteras. Entonces, ahora sí ya me meto un poco en la historia de
de nuestra implantación del pago por uso, ¿no? Porque obviamente, como he dicho, con recursos propios no podríamos haber acometido todo lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues en 2002 Guipúzcoa se enfrentaba a la situación que se ha enfrentado el gobierno español en estos últimos años, ¿no? Y lo que ya ha comentado antes Ana, que se está dando en otras zonas de Europa también. Terminaba la concesión de la única autopista de pago que teníamos en el territorio, que era la P8, y Guipúzcoa tenía que decidir, ¿no?, si levantaba las barreras o las dejaba como estaba. Entonces, la decisión que tomó, bueno, pues por eso estoy aquí, si no, no estaría, es obvia, es que las dejó bajadas. Se continuó con el pago por uso, pero se metieron dos cambios importantes, ¿vale? La primera es modulación de tarifas. Yo me acuerdo como usuaria, se bajaron a la mitad. Y el modelo de gestión. Se pasó a un modelo de gestión directo, público, creándose Bidegui, ¿vale? Es una sociedad pública 100% adscrita a nuestro departamento, al Departamento de Infraestructuras Viarias, y bueno, con el principio de, ¿no?, comulgando con el principio de el que usa, ¿no?, el que usa paga, pero el pago por uso, pero bueno, ahora ya ha evolucionado también al que más contamina, más paga, ¿no? Entonces, Bidegui, su característica principal es que tiene que gestionar, mantener, mejorar la red de carreteras de Guipúzcoa sometida a pago por uso. En aquel entonces era únicamente la P8, actualmente gestiona 204 kilómetros de peaje de los 261 de kilómetros de red de alta capacidad que tenemos nosotros en Guipúzcoa. Y lo hace única y exclusivamente con lo recaudado por el peaje, ¿vale?, con el pago por uso. Vale, el debate no hubo mucha tranquilidad porque en 2010 se volvió a abrir el debate de la financiación de las infraestructuras. Como hemos dicho, pues somos un territorio de paso y estábamos construyendo infraestructura nueva para dar servicio a todo ese tráfico y la cuestión era, vale, pero ¿cómo financiamos esto, no? Porque con recursos propios no nos da. Entonces, Juntas Generales, que es nuestro pequeño parlamento, abordó una ponencia en la que, bueno, ya muy brevemente, las conclusiones fueron dos y que tuvo además un consenso político muy amplio. La primera era que toda carretera nueva de alta capacidad tenía que ser de pago por uso para todo tipo de vehículos. Y la segunda era que para aquellas carreteras, pues como la N1, que ya tenía muchos años, que fueran también de alta capacidad, si no se les hacían unas mejoras sustanciales, pues bueno, había que aplicar la directiva, la 1999/62. ¿Vale? Entonces, en 2015... En 2015, ya con la nueva legislatura, nuevo gobierno foral, ahí ya empecé a trabajar yo también, con lo cual a partir de lo que cuento aquí ya lo puedo hablar en primera persona porque lo he vivido. Con ese mandato que teníamos de las Juntas Generales empezamos a trabajar la aplicación de la directiva en dos carreteras muy importantes de nuestro territorio, de la red TEN-T, por supuesto, la N1 y el A15. ¿Vale? El planteamiento inicial era pago por uso de algunos tramos, porque la N1 es una carretera muy compleja, tiene muchas entradas y salidas, se mezclan tráfico de agitación con tráfico de paso y bueno, pues era el sistema más sencillo posible, digámoslo así, para ponernos en marcha. Fue una decisión valiente. En 2016 se aprobó la norma foral que lo regulaba, pero tuvimos una oposición importante del sector del transporte. Y bueno, dada nuestra particularidad institucional, pues nos pudieron recurrir la norma foral y ahí empezamos con un largo recorrido judicial que terminó pues en 2022 cuando se aprobó la norma foral en 2021 que también se recurrió, pero ya ahí pues la justicia nos dio la razón y ya con esa norma lo que se hace es cobrar por todo el recorrido de la N1 y de la A15 en su tramo guipuzcoano, por supuesto. Como veo ahí, pongo ahí las tres fotos de los informes que hicimos para presentar a Europa, ¿no?, en la aplicación de la directiva. En los tres tuvimos el OK por parte de Europa, pero bueno, la interpretación de aquí de los tribunales pues fue distinta. Y ya en 2023 empezamos con la aplicación con el cobro en sí, mediante un sistema free flow, solo para camiones y con modulación de tarifas según categoría euro. Al final nos ha quedado un sistema súper complejo porque no queríamos, teníamos que controlar absolutamente todos los movimientos y tenemos 4 pórticos de ese estilo y 100 y pico banderolas que controlan todas las entradas y salidas, todos los enlaces que tenemos en la N1.
Pero bueno, este no ha sido el único caso de pago por uso que hemos puesto en estos últimos años. En 2022 se implantó el pago por uso de la carretera y que se ve un poco más verde, que es la AP636, es una carretera que terminamos la construcción en 2019 y según lo que nos decían Juntas Generales, pues esta es de alta capacidad, tiene que ser de pago por uso para todo tipo de vehículos. Bueno, pues también nos pusimos manos a la obra y en 2022 pues empezamos también a cobrar con otro sistema de free flow, en este caso para todo tipo de vehículos y en la actualidad también con modulación de categoría euro para los vehículos pesados. Y con esto terminábamos ya la aplicación del pago por uso en lo que denominamos la rotonda de Guipúzcoa, que ahí en el mapa se ve claro lo que es. Una red de alta capacidad que es un anillo a lo largo de Guipúzcoa. Vale. Pincelada de lo que supone el pago por uso en Guipúzcoa. Aquí un breve repaso. Bidegi gestiona única y exclusivamente con los ingresos del peaje las 3 carreteras que son para todo tipo de vehículos. La N1 y la 15, que son para vehículos pesados únicamente, es una gestión de la Diputación Foral, pero con la financiación de Bidegi, ¿vale? Y ya el resto de la red solo con recursos propios de la Diputación Foral. En presupuestos, para el año 2025 tuvimos 382 millones para infraestructuras viarias, de los que el 66% provenía del pago por uso. Creo que es una figura bastante relevante de la importancia que tiene el pago por uso en Guipúzcoa. Y de los 127 millones restantes, casi 128, que es el presupuesto que tiene nuestro departamento, 29,5, el 23% también proviene del pago por uso, que es lo que financia precisamente la recaudación de la N1 y la 15. Entonces, está claro la importancia que tiene para nosotros este sistema. Con esto, Bidegi hace frente a todos sus compromisos financieros, mantenimiento ordinario, extraordinario. Por ejemplo, se ha renovado el túnel de Lesarri. La P1 tiene 8 túneles, ha empezado por el de Lesarri, iremos mejorando todos los demás de temas de sostenimiento y sobre todo de sistemas con un presupuesto de 23 millones de euros. Aquí, por eso hacía así con la cabeza antes Julián, porque esto es el Centro Integral de Transporte que ha mencionado antes en su estudio. La plataforma de la derecha es la que ya está construida actualmente en Astigarraga y la de la izquierda es un proyecto que tenemos a día de hoy de ampliación de este parque, ¿vale? Es un parking de 525 plazas y estamos trabajando en la ampliación de 152 más porque vemos que es una necesidad. El sentido. Tenemos otra plataforma en Oiartzun, esa se nos llena todos los días, es más pequeña y se nos llena todas las noches. Y pues necesitamos dotar al parking de más capacidad y más flexibilidad. Pues eso va a hacer un paso inferior, un desmonte importante con un presupuesto previsto de 22,5 millones. Por eso cuando has dicho 6, he dicho, creo que se queda un poco corto. Pero es verdad que en nuestro caso ahí lo que más va a costar va a ser el movimiento de tierras, ¿vale? Es hacer la explanación. Dicho todo esto ya que conocemos bien Bidegi y lo que hemos hecho durante estos años, las lecciones aprendidas. En política se puede ser valiente y se puede ser innovador. De hecho, creo que se debe y se puede. Valiente, porque obviamente es una decisión difícil, tiene mucha oposición, pero tenemos clarísimo que si Guipúzcoa no hubiese adoptado esa decisión en el año 2002, no estaríamos donde estamos ahora, ni el territorio, porque competitividad, beneficios sociales, por muchísimas razones, ni obviamente las infraestructuras, ¿no? E innovador, pues ya lo he dicho, innovamos en el modelo de gestión e innovamos en tema del sistema, el propio sistema Free Flow, modulación de categoría euro, en una serie de cosas que está claro que se puede hacer, ¿no? Claro, el ser el primero también tiene su aquel, ¿no? Y es que tuvimos una oposición importante del sector del transporte y también el público, pues, obviamente no quiere pagar, ¿no? Si se puede. Y el recorrido que tuvimos judicial, pues así nos lo enseñó. La cuestión está, ¿tú crees que has hecho todo bien, que has trabajado todo lo que tenías que trabajar, pero las cosas pueden no salir como tú estás pensando? Lo que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo y perseverar en ello. Nosotros teníamos claro que los peajes habían venido para quedarse y ese fue el objetivo. Y al final, trabajamos, quedó el sistema como lo tenemos en la actualidad.
La mejora continua, bueno, esto es clarísimo, ¿no? Lo que hoy te vale, mañana puede que no te valga, se te queda obsoleto o no es suficiente, sin más. Tienes que poner nuevos métodos de pago, nuevas tarifas, nuevos descuentos, la mejora continua para la atención a tus personas usuarias, que es de lo que se trata, ¿no? Y del servicio que les das. Pero creo que yo aquí la lección aprendida más importante, y un poco en línea de la pregunta que le hacían antes a Julián, es que esta decisión no puede ser una decisión de un gobierno. ¿Vale? No, es una apuesta de país, en nuestro caso de territorio, y no puede ser un arma arrojadiza, no debería serlo. Está claro que es una decisión muy difícil, controvertida, que cuesta mucho tiempo, esfuerzo y dinero y no se puede estar cambiando cada 4 años, con lo cual el consenso político es vital. Con esto no significa que estemos todos súper de acuerdo y todos súper amigos, no, hay discrepancias, pero la verdad es que nuestros sistemas no han tenido voto en contra. Ha habido más discrepancias en detalles, en tarifas, yo creo que esto se tiene que hacer así o se tiene que hacer de otra manera, pero en el fondo todos estábamos de acuerdo. Y ya para terminar, una frase que a mí me gusta mucho, que se le atribuye a Einstein, aunque probablemente nunca la dijera él, pero me da igual, el fondo de la cuestión sigue siendo muy, muy válido, ¿no? Y no podemos esperar resultados distintos haciendo las cosas de la misma manera. Nosotros hemos aprendido que en el problema de la financiación de carreteras, si lo haces como siempre, pues vas a tener problemas, porque los presupuestos generales cada vez están más destinados a otra cosa que no son el cuidado de nuestra querida red viaria. Y con esto termino. Muchas gracias. Que ricasco. Muy bien. Muchas gracias, Silvia. A continuación, Javier y Alberto, que nos vais a contar un caso en Estados Unidos, en Luisiana. Nosotros lo vamos a hacer como en la entrega de los Oscars, idea dúo. Sí, ganador. Lo que no sé es cómo ponerla. Aquí estás. No. No sé si está viendo. Ahí se está. ¿Está aquí? Ah, ahora. Ahí está. Dale tú. ¿Empezamos? ¿Sí? Por favor, ¿nos quieres contar un poco el contexto del mercado americano, Alberto? Yo creo que un poco resume un poco lo que estaba comentando antes Silvia, ¿no? Por dar un poco de contexto de por qué este proyecto y por qué en este momento, voy a dar 3 o 4 datos bastante factuales, ¿no? El primero de ellos es 1/3 de las infraestructuras de transporte en Estados Unidos tiene más de 50 años de antigüedad. Es decir, tiene un componente de obsolescencia bastante importante. Por cierto, probablemente la misma situación que podemos tener en España dentro de 10 años o dentro de 15. Segundo, hay una gran necesidad de renovar infraestructuras y de incrementar la capacidad también de transporte y de conexión entre las ciudades. Y tercero, si lo que tienes es un pelotón de necesidades de inversión muy grandes, pues se tienen que abrir también, como estaba comentando antes Silvia, a nuevas formas de colaboración público-privada, ¿no? ¿De dónde viene la inversión y cómo se puede hacer la inversión? Si utilizamos fórmulas de pago por disponibilidad, peajes en sombra, o, como han tomado en Estados Unidos, esquemas de pago de tarificación, ¿no? Pues ya sea por peaje explícito, por peaje con barrera, por tarificación dinámica, etc. El proyecto del que formamos parte es ACIR, un fondo americano también, Plenary, y nosotros. El racional de la necesidad de ese proyecto resume perfectamente estos 3 titulares que os he dado, ¿no? Estamos hablando de un proyecto que engloba, es parte de la conexión de la I-10 que conecta este-oeste, oeste-este en Estados Unidos. El puente se inauguró en el año 52. Muy problemas. Además, se inauguró para 30.000 vehículos día. Ahora mismo prácticamente el tráfico está rondando los 90.000, o sea, se ha multiplicado por 3. Y gran parte de ese tráfico es tráfico de pesados. Esta foto parece que está hecha en el último momento donde no había tráfico, pero la realidad es que el tráfico es bestial. Y su estado es crítico. Como podéis ver, es una infraestructura que ya tiene más de 75 años, ¿no? Entonces, evidentemente, el estado de Luisiana se plantea la necesidad de buscar o reformar, o en este caso, sustituir este puente antiguo por un nuevo puente. El puente tiene bastante historia. De alguna manera, este puente conmemora, ¿no? Es un homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, y es una de las rutas clave para la evacuación de huracanes, con lo cual imaginaros
con esa premisa de partida la importancia que tiene no solamente ya en el transporte de largo recorrido, sino también en lo que tiene que ver con el transporte o el tráfico interno del propio Estado, ¿no? ¿Quieres un poco comentar los detalles del... Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Específico. Vamos a construir, bueno, aquí hay un montón de datos, pero básicamente vamos a construir un puente nuevo de más capacidad. El puente actual tiene 2 carriles por sentido, el futuro va a tener 4 por sentido, además va a tener arcenes amplios, con lo cual va a evitar problemas de congestión, va a facilitar la seguridad. Va a tener una vida útil de más de 100 años, de los cuales 50 vamos a estar nosotros haciendo el mantenimiento y la operación del mismo, ¿no? Además, el puente existente tiene una pendiente de más del 5% y lo vamos a reducir al 3%, porque con la nueva regulación y las interacciones con el puerto, con 22 metros de altura libre es suficiente. Pero bueno, esto es cómo se va a construir, ¿no? ¿Cómo se va a financiar? El Estado de Luisiana tiene fondos para aportar del orden de 1/3 de la inversión que hace falta. Con lo cual, los otros 2/3 los vamos a financiar nosotros. Los hemos financiado ya nosotros. Una parte muy importante con una emisión de bonos, que además, como pone aquí, pues ha tenido todos los premios habidos y por haber del año 2024, porque fue la más importante de Estados Unidos. Y otra parte muy relevante con fondos propios de los inversores, que son Plenary, SACIR y Acciona. Se va a repagar esta inversión tanto de deuda como de equity con peaje al usuario. Peaje al usuario tanto de ligeros como de pesados, con un sistema de free flow y con medición incluso de los ocupantes del vehículo. Esto es importante porque hemos trabajado tanto la administración como nosotros con las comunidades y hemos tenido que atender se han atendido muchas de las inquietudes de las poblaciones de alrededor. Pues una de ellas, hablaba Alberto, de la importancia estética o la importancia sentimental del puente. Entonces, pues, por ejemplo, nos han pedido que recuperemos algunos elementos estéticos que decoran el puente actual para ponerlos en el puente futuro. También nos decían que la forma del puente es parte del paisaje de la comunidad. Bueno, pues hemos diseñado un sistema de iluminación que sigue la silueta del puente antiguo para mantener esa esencia en la comunidad. Y luego, obviamente, las comunidades de alrededor de la nueva infraestructura, bueno, pues no quieren verse perjudicadas por el pago del peaje, ¿no? Entonces vamos a tener un pago de peaje para los locales Diferente. que es pues nada, es 25 céntimos, un quarter, nada. Siendo que además los vehículos que tengan más de una persona van a tener un descuento del 50%, con lo cual los locales básicamente van a usar el puente gratis, ¿no? Y yo creo que con esto tenemos unas cuantas lecciones aprendidas para hacerlo breve. Sí. Alberto, si quieres empezar. Sí, sin enrollarnos demasiado. Yo creo que aquí un poco también hay 3 grandes aspectos que merecen la pena resaltar, ¿no? Uno es el contexto político. Y con el contexto político me estoy refiriendo fundamentalmente a un tema que también has introducido antes, Silvia, que es la visión política del largo plazo, de la necesidad de mejorar las infraestructuras de transporte. Nosotros empezamos el proyecto con un gobierno demócrata y hemos cerrado el proyecto con un gobierno republicano. Porque más allá de las diferencias que pueda haber desde un punto de vista político entre ellos, todo el mundo concluía en que era necesario restituir el puente, renovar el puente por completo. El segundo también lo has introducido tú, ¿no? Que es el tema de la cultura de pago por uso. Evidentemente nadie quiere pagar por el uso. Como usuario, nadie, si le das a elegir, probablemente no lo quiere hacer. Con lo cual, lo que tiene que haber es realmente una mejora en la percepción del usuario, ya sea por tiempo de transporte, por calidad de la infraestructura, poder percibirla de manera bastante fehaciente. Esto en Estados Unidos, al final, pues es un poco, está bastante más institucionalizado, la parte de cultura de pago por uso. Y como comentaba antes Javier, pues aunque tienes ciertas bandas o ciertas consideraciones sociales que te intentar implementar para que el proyecto pues también tenga cierta fuerza social, ¿no? Pues está bastante institucionalizado. Y el tercer punto que creo que también es importante es el tema de la colaboración público-privada, ¿vale? Yo creo que esto es importante. Al final, cuando tienes que hacer estos megaplanes de infraestructuras para poder hacer o acometer una renovación tan importante en tu red de transporte, hay un gran componente que tiene que ver con financiación pública. Pero hay un componente y es que también hay esquemas de colaboración público-privada que pueden introducir los fondos privados o la financiación privada. Os doy un dato. En los últimos 35 años se han cerrado en Estados Unidos
proyectos de concesión o de P3, como llaman ellos, aproximadamente 42 o 43. ¿Vale? Sin embargo, en esos son 35 años. Sin embargo, han sido en estos últimos 10 donde se han cerrado prácticamente, me parece que eran como 30 y tantos. O sea, digamos que, ¿qué es lo que supone? Hay una necesidad cada vez más perentoria. El gobierno americano está dando también nuevas leyes de financiación, como puede ser el BIL, el Labor Act, para intentar financiar, pero se requiere también de la financiación privada y de la involucración, ya no solamente desde un punto de vista de poder hacer frente desde un punto de vista de construcción o de gestión de estas infraestructuras, sino también desde el punto de vista de financiación. ¿Vale? A mí me gustaría añadir dos cosas más, como pone aquí el punto 4.1, que este es un esquema replicable y modulable. Se puede adaptar a una red extensa de infraestructuras, se puede adaptar a una infraestructura puntual como es esta, puede haber una contribución pública, puede ser 100% financiación privada. La estructura de peaje se puede discutir tanto con las autoridades como con las comunidades locales, con lo que es replicable y adaptable. Y otro punto muy importante es que, bueno, en este foro no hace falta decirlo, pero las empresas españolas somos líderes en el mundo en desarrollo de infraestructuras, tanto bajo sistemas tradicionales como los más innovadores que se están implantando en el mundo, con lo cual estamos aquí. Y con esto yo quería terminar haciendo una sugerencia a las autoridades públicas, como decía un mentor mío, úsesenos para mejorar la infraestructura del país porque estamos preparados. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Y a continuación, Cristian Barrientos de Abertis. Gracias. Gracias. A ver si esto funciona. Sí. Bueno, muy buenos días. No les voy a hablar de Abertis. Es una compañía conocida, bastante reputada, ¿no?, como gestor de infraestructuras, sobre todo de carreteras hoy día. Hoy les voy a comentar de dos casos de éxito, ¿ya? Uno, bueno, no voy a adelantarlo, pero son dos casos de éxito en otros países donde el modelo de pago por uso está bastante robusto, cimentado, consolidado, ¿bien? Pero desde la perspectiva de la unidad de negocio que me toca dirigir, que es AMS o Abertis Mobility Services. Esta unidad de negocio de servicios de Abertis, nosotros no somos concesionarios, somos prestadores de servicios. Nos tomamos ventaja del hecho de que como Abertis operamos carreteras en distintos modelos en varios países, alrededor de 14, 15 países alrededor del mundo. Tenemos mucho know-how, mucho conocimiento respecto de distintas tecnologías y distintos productos que hay que instalar o servicios para producir el cobro por el uso de las carreteras. Y en el caso en particular de AMS tenemos una compañía, y aquí no me voy a extender, que se llama Emovis. Esta compañía lo que presta al mercado son básicamente servicios de apoyo o de soporte para el cobro de peaje electrónico, fundamentalmente Free Flow. Fundamentalmente son tres servicios, tres productos, pórticos o elementos electrónicos de detección, dos sistemas de back office software que permite procesar toda esa información para luego producir un cobro, una facturación, y tercero, todos los servicios de operación. ¿Dónde hacemos esto? Como AMS lo hacemos hoy día en 12 países, principalmente hoy día enfocados en Estados Unidos, Inglaterra y otros más que pueden ver ahí en la lista. Somos un centro de competencia del grupo Abertis en este ámbito, como les decía recién, en el ámbito de Free Flow. Ahí no me extiendo más. Básicamente, estos productos permiten materializar o llevar a la práctica el cobro del pago por uso para distintos modelos. Aquí un esquema muy básico. Nosotros para infraestructura de carreteras, ¿no?, tenemos, o de movilidad, tenemos ciudades y luego carreteras que conectan ciudades con entornos interurbanos y semiurbanos. Entonces, dentro de lo clásico, ¿no?, de las carreteras tenemos el cobro de peaje Free Flow. Nos instalan estos pórticos que permiten la detección de los vehículos. Luego, en el entorno semiurbano, no me voy a extender mucho aquí porque no te voy a decir spoiler, Lorena, son lo que se llaman las managed lanes, muy populares en Estados Unidos,
Es un modelo bien interesante porque en paralelo a la infraestructura preexistente, que puede o no tener peaje, que normalmente es infraestructura antigua, se construye, desarrolla infraestructura nueva, de nuevo estándar, de alto estándar, en la cual se asegura o se pretende garantizar un nivel de servicio, un nivel de fluidez, es decir, que no haya congestión o atascos. Y para ello se gestiona la tarifa. ¿Bien? Se mide flujo, velocidades medias y otras variables, y se mueve la tarifa para que, de forma tal de que se mantenga un nivel de servicio estable, ¿no? y de buen nivel, ¿ah? Una velocidad de desplazamiento relativamente alta y no te enfrentes con atascos. Lo novedoso y lo interesante de este modelo es que se da a elegir al usuario. Mira, si quiero seguir por la infraestructura antigua, con atascos o con un nivel de servicio más bien básico, puedo luego, si pago, voy a ir optar por una vía de tarificación dinámica. Lo interesante de la aproximación, y aquí paro, es que lo puedes hacer desde una perspectiva economicista o totalmente dogmática, ¿no? Si usted tiene dinero, paga por esto, ¿vale? O hay otros estados que le dan un sentido más bien de equidad o protección al medio ambiente. Es decir, estas vías dinámicas están diseñadas y preparadas para transporte público. Son como las busbao de aquí. Por lo tanto, si un bus circula por esta vía, la vía es gratis. Usted no paga nada. Si usted ingresa con su coche ligero a una de estas vías y va con 3 o más ocupantes, tampoco paga. Pero si usted decide ingresar a esta vía solo, ¿bien? Ahí sí que paga. ¿Bien? Y paga una tarifa dinámica en función de los niveles de servicio. Entonces, es un modelo interesante que tiene distintas aproximaciones, bastante popular en Estados Unidos. Acá me han dicho que parece que no sería tan viable, pero yo creo que es una buena idea. Y a nivel de las ciudades, bueno, lo que conocemos zonas de bajas emisiones, cobros por congestión, etc. No me voy a extender ahí. Lo interesante es que todos estos sistemas requieren 3 cosas. 1, elementos de detección. O sea, cómo identifico el coche que ingresó a la autopista, a la vía de tarificación dinámica o a una zona de bajas emisiones o de cobro por congestión dentro de una ciudad. 2, sistemas de back office que permitan procesar la información del usuario, las transacciones y luego generar un cobro. Y 3, operar. Por lo tanto, los productos y servicios para cualquiera de estos modelos son básicamente pórticos o cámaras de detección, sistema de back office y operación, que es lo que hacemos como Amanece. Por lo tanto, desde distintas aproximaciones, nosotros estamos presentes. Perdón, no mencionaba los sistemas de cobro satelital, que es un elemento que hoy día está evolucionando. Aquí hay tecnología madura para camiones, pero para coches ligeros es tecnología todavía en desarrollo. En Estados Unidos hay bastante que hacer en esa línea, que ya les voy a comentar por qué. Y aquí voy a los casos. Bien, voy a comentar muy rápidamente el caso de Estados Unidos. Y aquí puse 2 notas de prensa muy recientes, ¿no? Indiana, el primer estado que aprueba tarifas de peaje en las interestatales, que en general en Estados Unidos no las hay porque se construyeron las interestatales con fondos públicos de posguerra por diversas razones, principalmente para incentivar o reincentivar la economía después de la Segunda Guerra Mundial. En Nueva York, un sistema de cobro por congestión que también ha tenido bastante debate político y bastante resistencia de distintos medios o actores del sector, pero que ahora que se ha implementado ha mostrado una serie de beneficios que en realidad lo están haciendo bastante interesante como caso real. Y el segundo caso, ven ahí una nota, esto es una publicación en red social, este es el caso de Chile. Chile, no porque yo sea chileno, sino porque Chile se inspiró, el modelo concesional allá nació hace poco más de 30 años y se inspiró en el modelo español. A diferencia de lo que ocurre acá, una vez que va a acabar una concesión allá, se relicita inmediatamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Chile? El modelo se ha ido profundizando, se ha ido robusteciendo, hay ámbitos que todavía falta por mejorar, como todo, ¿no? Toda obra humana, pero es un modelo que ha seguido avanzando y consolidándose. Y ya que mencionaba tanto Silvia y
los demás ponentes sobre el tema político, ya sea que derechas o izquierdas gobiernen, el modelo no se cuestiona. Hay una necesidad de seguir profundizando y mejorando la infraestructura para llegar a un nivel de desarrollo buscado, ¿no? por todos los sectores políticos y por la sociedad en general, y el sistema de pago por uso, ya sea concesión o ya sea otro, PPP o como lo quieren llamar, es un modelo que nadie cuestiona. O sea, de hecho, los gobiernos de uno u otro lado compiten, y con Dani que compartimos como 4 o 5 años por ahí por Chile, compiten por quién licita más concesiones, no quién licita menos o quién quita más peajes. Es quien logra licitar más y atraer más inversión y más profundizar el modelo e implementar más free flow. Bueno, no me lío más con esto. El caso de Estados Unidos, aquí hay varias cifras, no voy a entrar en detalle. Lo interesante es que hay muchas carreteras e infraestructura con peaje, autopistas, túneles, puentes, las vías de tarificación dinámica. La mayoría o 2/3 de esas autopistas ya han implementado sistemas de cobro free flow, electrónico free flow. Hay más de 100 agencias públicas que gestionan aproximadamente el 95% del peaje. O sea, en Estados Unidos, aproximadamente 25 mil millones de dólares al año se generan por cobro de peaje, y la mayoría de estas infraestructuras, para bien y para mal, ¿no? Están gestionadas por agencias del Estado, por los DOTs, o agencias que dependen de los DOTs. Hay otra porción que las gestionan los privados, que está muy bien, pero los DOTs tienden a eternizarse, ¿no? Les cuesta mucho privatizar. Pero sí externalizan una serie de servicios. Dicen, yo quiero gestionar la infraestructura, me quedo con el ingreso peaje, pero soy malo gestionando tecnología, soy malo gestionando cobros, soy malo gestionando relación con clientes, con usuarios. Por lo tanto, estos servicios los externalizo y los privatizo. Lo otro interesante es que en Estados Unidos todo el mundo, independiente de si la autopista tiene peaje o no tiene peaje, todo el mundo paga por uso. Sí, pero ¿cómo puede ser si la mayoría de las carreteras por las que circulan en Estados Unidos no tiene peajes? La verdad es que hay un peaje indirecto, que es el gas tax, es el impuesto al combustible. Y ese impuesto tiene una lógica, ¿no? En la medida que yo más carreteras o más infraestructura uso, más combustible consumo, por lo tanto, más aporto al fondo, ¿no? Para financiar la operación, mantenimiento y crecimiento de esa infraestructura. Hay el gas tax, está el federal y también de los estados. En total, dependiendo de la fuente, se generan por la vía del gas tax entre 60.000 y 80.000 millones de dólares al año en Estados Unidos para el fin de operar, mantener la infraestructura. Es decir, más o menos 20% viene de los peajes, el otro 80% viene del gas tax. El problema del gas tax en Estados Unidos es que funciona en la medida que los coches consuman combustible. Entonces, los coches eficientes, los coches eléctricos se liquidan en este modelo. Por lo tanto, hay estados, y por eso aparece Indiana y otros que van a venir, que están yendo por la alternativa. Como ya los coches me están pagando menos por peaje indirecto por la vía del gas tax, entonces voy a ir al peaje directo. Por eso están implementando sistemas de peaje o construyendo más managed lanes o conectándose directamente al coche eléctrico y cobrar por milla recorrida. Por lo tanto, en Estados Unidos, y hay un caso particular de un contrato que nosotros operamos en Virginia, hay 3 opciones. O sea, si uno tiene coche, vas a pagar por cualquiera de las 3 opciones. Si es un coche que consume combustible, va a pagar por la vía del gas tax y algunos peajes que hay en Virginia. Si es un coche eléctrico o de bajo consumo, hay una opción como es una especie de viñeta, que es un fijo anual. ¿Bien? Pero también está la tercera opción, que es la de conectar el coche a un sistema de tolling satelital y pagar por milla recorrida con un tope máximo, con un cap, que es esta especie de viñeta que es alrededor de $200 por año. Esa es como el modelo que se está implementando o se está prevaleciendo en varios estados que están viendo con preocupación la mayor penetración en el parque vehicular de vehículos eléctricos. Pero la cuarta opción no existe, la de gratuidad.
porque la infraestructura hay que mantenerla. Por lo tanto, te dicen, el Estado o la agencia dice, todo el mundo paga, todo el mundo contribuye al fondo que me permite operar, mantener y mejorar, modernizar la infraestructura de carreteras. Por último, el sistema de cobro por congestión en Estados Unidos, en Nueva York, es un sistema que generó bastante controversia, pero ahora ya están saliendo datos que permiten explicitar todos los beneficios que ha tenido este sistema. Este es en la zona de Manhattan. Si tú ingresas con el vehículo entre las 5 de la mañana y 9 de la noche, me parece, se paga, si el coche es ligero, se pagan alrededor de $9 o $9. Si es un vehículo pesado, se pagan más o menos el doble. Entonces se ha reducido notoriamente el nivel de congestión, ha mejorado la calidad de vida y las velocidades de desplazamiento dentro de la zona en que se aplica el cobro por congestión. Y lo más relevante o tan importante como eso es que la ciudad está generando $50 millones mensuales que se van a destinar a mejorar los sistemas de transporte público. Son $600 millones al año que le vienen bastante bien a la ciudad para mejorar no solo la infraestructura para los coches, sino que mucho más el sistema de transporte público. Y el transporte público también ha aumentado la tasa de utilización producto del cobro por congestión. Finalmente, el caso de Chile, lo que introducía recién es un modelo que se inició por allá por principio de la década de los 90, inspirado en el modelo español. De hecho, la gran cantidad de las primeras compañías que llegaron a invertir y a desplegar carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, todas españolas, o sea, SACIR, Acciona, Ferrovial, ACS, Dragados, estaban todos ahí presentes. ¿Por qué? Porque conocían muy bien el modelo y confiaban en que esto iba a funcionar bien. En una etapa inicial se desplegó una serie de carreteras que eran más urgentes en aquella época, que eran las autopistas interurbanas con peaje tradicional, y luego, a finales de los 90, el sistema de autopistas free flow en la ciudad de Santiago, que por aquella época había solo 2 o 3 países en el mundo que lo habían implementado. Chile fue el tercero o cuarto. Y lo más relevante es que la ciudadanía, ¿no?, y la sociedad internalizó de que infraestructura nueva mejoraba la calidad de vida de manera significativa. Luego, con los años, fueron apareciendo problemas de atascos, de congestión, y surgió la necesidad de seguir reinvirtiendo en mejorar las carreteras, y por eso ahora cuando se relicitan, cada una de las nuevas relicitaciones no requiere menos de 800 o casi 1.000 millones de dólares de inversión para luego subir nuevamente el estándar o ampliar la capacidad o modernizarla. Por eso, en este sentido, en Chile se ha ido asentando y consolidando la idea bajo 2 principios fundamentales, de que el que usa paga y que los operadores privados son más eficientes que el Estado. Bajo esos 2 pilares se ha ido asentando una política pública que no está escrita, de que todo lo que se pueda concesionar se concesiona. Y las carreteras, si tú quieres usar carreteras de buena calidad, de buen estándar, hay que pagar. Y es una política pública, como decía al inicio, bastante transversal políticamente. Por ahí surgen algunos extremos que cuestionan, pero a la hora de la pregunta de quién financia esto y no hay dinero para otras cosas, bueno, tampoco hay mucho debate. Otro elemento importante del modelo concesional chileno es que se liga mucho con el sistema de pensiones. El sistema de pensiones allá es privado, son las AFPs, que también han tenido sus cuestionamientos por el modelo en sí mismo, pero son fondos de capitalización individual, no es un sistema de reparto, y las AFPs tienen la facultad de invertir esos fondos en distintos instrumentos financieros. Y uno de los que han podido invertir es en deuda que levantan las concesiones para financiar la ejecución del desarrollo de la infraestructura. Por lo tanto, de manera indirecta, si ustedes quieren ponerlo así, el chileno o el usuario allá, por intermedio del peaje, también está financiando sus propias pensiones. Como conclusión, y con esto termino, para que funcionen estos modelos, primero, si vamos a ir a un cobro electrónico free flow, se requiere un sistema de enforcement robusto, porque una vez que desaparecen las barreras,
Si yo dejo de pagar, algo tiene que pasar para que me desincentive continuar la conducta del no pago. Y para ello se requiere enforcement, es decir, penalidad. Premios por un lado, o sea, si soy un buen pagador, obviamente algún descuento, algún beneficio, que eso los operadores ya lo hacen, pero también para el que no paga y persiste en la conducta del impago, tiene que haber penalidades, que en general son multas o alguna tarifa más cara, no sé. Hay distintos mecanismos, incluso el hecho de que si perseveras en la conducta de impago, anualmente y hay que renovar el permiso de circulación, esto también en Estados Unidos, en Inglaterra es lo mismo, no puedes renovar tu permiso de circular por tu coche por la calle. Por lo tanto, enforcement es fundamental para que esto logre funcionar. Pero lo más importante, y aquí me repito con todo lo dicho, es el consenso político. Para que esto funcione, tiene que haber un consenso social, político, de que el sistema, para que se financie, para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse y pueda mantener un nivel de estándar alto, tiene que ser por medio del pago por uso directo. ¿Es justo? ¿Es más justo que la vía de impuestos? Yo creo que sí, y los economistas así lo confirman, ¿no? O sea, que una persona que tiene su coche guardado en casa y solo lo utiliza para salir un fin de semana, ¿por qué por la vía de impuestos generales va a pagar una autopista urbana de alta calidad? Por lo tanto, el cobro de pago por uso directo, el peaje, es la vía más justa y eficiente para financiar la infraestructura, pero también, de otro lado, también como un mecanismo, como hemos visto en el caso del cobro por congestión en Estados Unidos, y aquí en Europa, en los casos que hay, es un mecanismo para regular la demanda por infraestructura. A la medida que algo es gratis, la demanda tiende a ser infinita. Si impones un cobro y juegas un poco con la tarifa para gestionar la demanda, eso permite gestionar la demanda, que aquí los expertos en economía del transporte lo sabrán explicar mejor que yo. Eso es cuanto les quería contar. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Cristian. En último lugar, en estas exposiciones iniciales, Lorena Cuadrado, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para presentaros un caso de éxito, que es el caso de las Managed Lanes en la ciudad de Dallas, en Texas. Ferrovial, Cintra es la unidad de negocio de autopistas dentro del grupo Ferrovial, y en 2009 se licitó este proyecto. Un poco para contaros un poco la situación. Se licitó primero la LBJ en el 2009 y se adjudicó y se abrió al tráfico en el 2014. Un poco en paralelo fue la NTE y luego posteriormente la NTE, la 35 West, ¿no? Esto es la zona de Dallas y North Tarrant, que como veis entre los proyectos está el aeropuerto. Estas autopistas, esta red de autopistas fue, como decía Alberto, construida también en los años 50, un poco para recuperar y para dar servicio y mejorar la economía de Texas y de Dallas especialmente, y estaba primero totalmente obsoleta de infraestructura, ¿no? Y su estado del arte estaba totalmente obsoleto, y también de capacidad. También fue diseñada para 180.000 vehículos al día y en ese momento tenía ya más de 500.000 vehículos al día, con lo que, como podéis imaginar, pues había unos niveles de congestión brutales. Como veis, está el aeropuerto ahí entre los proyectos. La gente que quería viajar, asistir al aeropuerto, o tenía que ir al aeropuerto a coger un vuelo. Una de las principales motivos que tenía era llegar a tiempo, ¿no? A que no perder ese vuelo. Y entonces, bueno, licitó TxDOT, que es la agencia el Departamento de Transportes del Estado de Texas, estos proyectos. Hay que decir que es muy importante, como decía Cristian, que no solamente las autopistas de concesión, los P3, tienen peajes, sino que hay una red, en el caso de Dallas, de 193 kilómetros de autopistas, tanto de concesiones público-privadas, de colaboraciones público-privadas, como completamente públicas, gestionadas por la agencia pública, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen estos proyectos? Pues estos proyectos, como os decía, estaban
configurados con una serie de carriles que estaban completamente congestionados. Lo que hacen las managed lanes en diferentes versiones es incorporar nuevos carriles, darles capacidad, ¿vale? Para aliviar, porque necesitas aliviar esa congestión, y lo que haces es gestionar esa capacidad nueva para que todo el corredor se vea beneficiado con una tarificación dinámica. Entonces, en la primera sección, que es en el caso de las vías de peaje, de las managed lanes de NT, se añaden por la mediana central, que era muy amplia, se añaden esas vías de peaje. Las vías de peaje son las que están dentro del cuadrado rojo, punteado. Y luego hay otros carriles, ¿no? Están las General Purpose Lanes, General Highway Lanes, son como si fueran nuestras vías de servicio de una autovía, que son las que están en azul, y luego las Frontage Roads, que son para movimientos muy cortos, ¿vale? Dentro de la concesión se operan y se mantienen y se mejoraron todas las vías, ¿vale? De hecho, más del 70% de los carriles de estos corredores son sin peaje y se han mejorado, se mantienen y se operan. En el caso de la LBJ, que es la sección de abajo, por el corredor, ya por las edificaciones que había, no cabían, ¿no? Añadir esa capacidad de esos carriles, entonces se construyó un tramo deprimido, ¿vale? Se añadieron esos 3 carriles por sentido de forma deprimida, ¿vale? Y entonces el usuario, lo bueno que tiene esto es que el usuario tiene alternativa de elección. ¿Qué es lo que hace? Bueno, al final son casi 7.000 millones de inversión total gestionada en estos 3 proyectos, prácticamente 70 kilómetros, y bueno, con diferentes fechas que han tenido de entrada en operación. ¿Qué es lo que hace las managed lanes? Le das una opción al usuario. El usuario puede decidir si va a ir por la vía de peaje tarificada o por la vía gratuita. ¿Qué es lo que le aporta la vía tarificada? Por lo que va a pagar. Le garantiza una velocidad. En el caso de estas son 80 millas por hora, que traducido a kilómetros hora son 112 kilómetros hora. Ese es el nivel mínimo. Sabe que va a poder circular a 112 kilómetros por hora. ¿Y cómo se hace eso? Pues gestionando esa tarifa. Como veis ahí, el usuario aquí va en esa foto, el usuario va por la vía gratuita, por esas frontage roads, y tiene un pórtico. En cada momento, cada 5 minutos se puede cambiar la tarifa y ve cuál es la tarifa de entrada por la que va a usar esa sección, va a pagar, ¿vale? Lo mismo, si son vehículos de alta ocupación de 2 o más ocupantes, tiene un descuento de un 50%. Si no tiene tag, o sea, lo que sería aquí el VAT, ¿no? En Estados Unidos son pegatinas, sticker tag, es esa tarifa. Si no lo tuviera, tiene que pagar el doble. Y luego los pesados sí que tienen, bueno, unas tarificaciones especiales. ¿Qué es lo que haces? Maximizas la capacidad del corredor, ¿vale? Pero todos se ven beneficiados. El que no paga, porque también la calidad de su infraestructura se ha mejorado, ¿vale? Alivia tráfico porque hay gente que decide ir por esas vías de peaje, y los que pagan pues tienen una fiabilidad de esa velocidad con la que van a poder transcurrir, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, se pueden ajustar cada 5 minutos esas tarifas. El concesionario tiene libertad para establecer esas tarifas de peaje, pero siempre, bueno, hay un tope, ¿no? Ese cap fijado, y se va actualizando anualmente. Y bajo ciertas condiciones de tráfico y para garantizar ese nivel de servicio que os decía de las 112 kilómetros por hora, el contrato de concesión exige que los peajes excedan ese tope, pues se pueda liberar ese tope hasta que las condiciones de tráfico mejoren, ¿vale? Vehículos de alta ocupación tienen un descuento de la mitad. Realmente ellos tienen ese descuento que al concesionario está subvencionado por texto, por el Departamento de Transportes de Texas. Y los vehículos pesados de promedio, porque hay diferentes categorías y clasificaciones, de promedio son 3 veces más lo que pagan, ¿vale? a esa tarifa. Entonces, bueno, el usuario ve esa tarifa,
Tiene el multiplicador de pesados, el descuento de alta ocupación y el sobrecargo si es un usuario de vídeo, ¿vale? No tiene el tag, el sticker tag. Al final lo que haces es con estos precios pues alinear, ¿no?, en la medida posible la demanda de uso. Los precios deben ser adecuados, o sea, al final el usuario tiene una experiencia, tiene un conocimiento de la vía y tienes unas especificaciones tanto contractuales como legislativas, ¿no?, dentro de la ley federal. Y lo que sí queda, bueno, la LBJ se abrió en el 2014, es verdad que ya llevamos más de 11 años operando estas autopistas. Se ha aprendido mucho de la tarificación, de cómo mejorar, conocer al usuario y predecir, ¿no?, esas congestiones y poder ajustar esas tarificaciones cada 5 minutos. Y el usuario puede decidir, incluso puede decidir entrar, hacer cierto tramo por la vía de peaje y luego salir. Un poco para la gente, cuando yo tengo que explicar esto, que entienda, es como si yo al bus BAU, ¿no?, de la A6 de Madrid le pusiera pues que fueran las vías esas centrales de peaje y luego las vías de servicio y la A6 fuera gratuita, o ciertos tramos de la M30, ¿no?, un poco para que veáis, ¿no? Y entonces tú decides, oye, voy de Méndez Álvaro a Avenida América, voy por la de peaje y luego ya me salgo y voy por la gratuita. O sea, el usuario tiene poder de decisión, ¿vale? Bueno, al final es un poco cómo se ajusta tenemos un número de coches, un tráfico, un volumen, y está relacionada, ¿no?, esa velocidad con ese tráfico. En función que tenemos más coches, esa velocidad va bajando, y como tenemos que garantizar esa velocidad mínima, pues tenemos que ir subiendo esas tarifas, ¿vale?, para ir a ajustarla, y solemos tener un periodo crítico, ¿vale? Resultados después de estos años, 11 años, que yo creo que es el ejemplo de caso de éxito. En las vías tarificadas, obviamente la velocidad en horas punta la mantenemos, ¿no?, cumplimos el contrato, 112 kilómetros por hora los usuarios, pero las vías de uso general, las gratuitas, la velocidad en hora punta es 73 kilómetros hora. Es decir, que el que no paga también ha mejorado su velocidad de circulación, ¿vale? Así que todos contentos. Y entonces esto puedes decir, bueno, pues claro, al final le estoy dando una cosa para el que paga, ¿no?, está beneficiándose más allá de que ha mejorado su velocidad. Esto es una cosa de lujo. Pues bueno, ha aumentado esto, un poco lo que os decía, ha aumentado la capacidad, ¿no? Ha habido un incremento de tráfico en los 3 proyectos y un incremento de la velocidad media, o sea, y por ende menores emisiones. Tienen fiabilidad. ¿Y qué podemos decir si esto es un producto de lujo o no? Pues el peaje medio son $3,50, ¿no?, calculado. El 80% de los usuarios gastan menos de $20 al mes en las vías en las managed lanes, y el 90% de esos viajes son de menos de $10, perdón, ¿vale? Si lo comparamos con otros gastos en la economía de Texas, esto es un gasto público dentro del estado de Texas, pues si lo comparamos esos $20 al mes con pues, lo que pagan con servicios, me refiero a utilities, ¿no?, gas, electricidad, etcétera, la televisión por cable o internet, ¿no?, que va aparte, pues al final no parece como que sea una cosa que sea para solamente los ricos, ¿vale? Y sí que el usuario tiene esa fiabilidad de llegar o poder transcurrir en la velocidad que quiere y en hora, por ejemplo, al aeropuerto, como puede ser a otros puntos que quiera llegar puntualmente. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Lorena. Vamos justísimos de tiempo, pero creo que nos da para hacer algunas preguntas. Voy a empezar. Lanzo la pregunta y vais contestando el que considere o la que considere. ¿Qué percepción tenéis sobre la elasticidad de los usuarios al pago de tarifas, al pago de peajes?
Habéis mencionado los casos de Chile, de Estados Unidos, que está bastante extendido, pero no sé esto en España cómo lo podemos recibir, porque entiendo que en ese consenso político es el kit de la cuestión es ese, ¿no? Silvia, tú tienes la experiencia del País Vasco ya de hace 20 años. A ver, en nuestro caso, cuando en 2002 se decidió el seguir con las barreras, yo es que me acuerdo, ya te digo, como usuaria, la oposición era grande, ¿no? Porque es un mensaje que lo oímos todos los días. No, las carreteras ya están pagadas. Sabemos que eso no es así. Y bueno, yo creo que ahí lo que se hizo importante fue eso, el reducir las tarifas y bueno, y el hacer ver que lo que se fuera a recaudar iba a ser también para la inversión, ¿no? Más reciente, luego a lo largo de los años, que no me ha dado tiempo a decirlo antes porque si no me extendía mucho, Bidegui también ha ido implantando una serie de descuentos, un límite de gasto, que hace bueno, pues que el gasto por utilización también fuera mucho menor, ¿no? Antes me ha llamado un poco la atención lo que habéis comentado de que en Estados Unidos se van a hacer para los locales, que sea muy barato, tal. Nosotros lo teníamos así y Europa nos ha dicho que no podéis discriminar por esto y lo hemos abierto ya para todo el mundo. Entonces, depende de dónde vengas, igual hasta te pagan por utilizar la infraestructura. Pero bueno, tenemos una serie de descuentos que también los da Bidegui, no los bonificamos desde Diputación y bueno, con esa cultura que ya llevamos teniendo desde hace mucho tiempo, cuando pusimos el peaje en la AP636, que es para todo tipo de usuarios, pues también hubo cierta resistencia, por supuesto, porque es un corredor que hasta ahora, depende hacia dónde se movieran, no pagaban nada. Y era una carretera que hasta ahora no habían pagado y ahora dices, hoy por lo mismo voy a tener que pagar, ¿no? Entonces ahí lo que teníamos claro era que tenían que ver el beneficio de manera rápida y la mejora de la calidad del servicio de manera rápida. Entonces ahí, bueno, es una carretera que terminamos en construir en 2019, pero habíamos empezado en 2002. Entonces, el primer tramo, que además es una zona de rocas blandas bueno, pues que tenía algunos hundimientos y el firme deteriorado, Diputación era incapaz de poder actuar ahí con los presupuestos propios y Bidegui lo primero que hizo fue invertir 5 millones de euros en repararlo. Entonces, sí que es verdad que esa oposición inicial entre la política de descuentos, la actuación rápida, la mejora de servicio, se diluyó enseguida. Y la verdad es que a pesar de ser un peaje free flow, tenemos una tasa de cobro muy alta, en la AP636 yo creo que es en torno al 95%, en la N1 y A15 todavía mayor. También es verdad que tenemos un sistema de enforcement, como ha comentado antes Cristian, también importante, porque eso tiene que estar desde el momento cero, ¿no? Si ven que paso, no pago y no pasa nada, preferimos no pagar, está claro, ¿no? Que pagar algo. Entonces, eso también yo creo que es clave. Y ahora, pues bueno, la tasa de cobro es muy alta. Para los operadores privados que habéis operado en España o estáis operando en España y por todo el mundo, ¿cuál es vuestra percepción? A ver, nadie quiere pagar por algo. Lo que pasa es que cuando pagas por algo, lo que esperas o tu expectativa es tener un buen producto, ¿no? Y en este caso, pues un buen producto es tener una carretera bien mantenida, tener una buena señalización, etcétera. Estás pagando por algo. Hay una costumbre de pago también, ¿no? O sea, al principio cuesta más, como comenta Silvia, luego cada vez la gente se va acostumbrando más. Por eso, yo pongo un ejemplo, o sea, lo habéis comentado antes, ¿no? El tema chileno. En Chile las concesiones no revierten, las concesiones lo que hacen es que se vuelven a licitar, se incorporan a lo mejor, pues se duplican carriles porque a lo mejor la capacidad a lo mejor ya no da, digamos, el tráfico es muy superior, pero la gente se aprovecha esa cultura o ese concepto de pago. Si hemos visto lo que ha pasado en España, pues las últimas concesiones no han revertido al Estado y bueno, pues lo que se percibe, porque creo que también son datos públicos, es una falta de mantenimiento muy importante en las carreteras, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, sí, pues a lo mejor a un usuario de una antigua autopista española le estás diciendo ¿qué prefieres? ¿Pagar un poco o tener el estado a lo mejor de la carretera como la tienes ahora? Pues habría que hablar. A lo mejor sería una bonita encuesta para hacer, ¿no? En ese sentido. Aquí hay un componente político muy importante, ¿no? Estábamos hablando antes, Lorena, con el tema de las managed lanes en Estados Unidos. Estás comparando, o sea, la parte, como lo ha explicado ella, pues la parte de como la explicamos los privados, ¿no? En el sentido de decir, oye,
tienes la opción de poder pagar o la opción de no pagar. Vas a mejorar tus condiciones, tu confort de marcha va a ser mucho más alto, vas a poder llegar a los sitios, etcétera. Pero desde el punto de vista a lo mejor más social o político, ese esquema de que los ricos puedan llegar a tiempo y los pobres no puedan llegar a tiempo, pues a lo mejor no es lo mejor del mundo mundial. Pero sin embargo el sistema de tarificación dinámica que te permite ir valorando o variando las tarifas en función del grado de uso, el grado de ocupación de las mismas, pues a lo mejor es un tema que sí que se puede plantear en España, ¿no? O sea, sí que puedes plantear, no discriminando el no uso o el uso, pero sí que a lo mejor pues teniendo una política, digamos, más activa o de gestión de las tarifas que se están aplicando. Esto, por cierto, tiene otra ventaja, y la ventaja es que desde el punto de vista financiero esos proyectos son mucho más interesantes, porque lo que sí que se ha demostrado es que esos proyectos, ante oscilaciones de temas a lo mejor extraordinarios, como puede ser el COVID, se han demostrado mucho más robustos. El poder gestionar tú la tarifa cada 5 minutos hace que de alguna manera tú tengas también cierta resiliencia hacia bajadas bruscas de demanda, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas yo creo que hay que coger aquello que pueda ser exportable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo que el cliente, cuando pagas por algo, por cualquier cosa, lo que quieres es que el producto o el servicio que te den sea lo mejor posible. Muy bien, Cristian, ¿querías añadir? Sí, no, yo concuerdo plenamente con lo que tú decías, ¿no? A nadie le gusta pagar, y pagar por infraestructura no es el negocio más atractivo, ¿no? para el usuario. Y aquí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando como experiencia del grupo Abertis en el mundo, ¿no? Cuando se impone una tarifa por infraestructura preexistente y no haces nada, no hay una mejora, no hay una inversión, la resistencia a ese pago es mucho más alta a cuando ofreces una promesa o una infraestructura, una promesa de mejora, y mejor aún si hay una infraestructura nueva, un puente nuevo, un túnel nuevo, un carril nuevo, ¿no? Entonces, el usuario tiene que ver una mejora como contraprestación a lo que está pagando. El otro reto que viene también es que en la medida que las autopistas transcurren los años, los contratos de concesión son contratos de largo plazo, ¿no? De 30 años, incluso en Estados Unidos, 50, 80, 100 años es lo común. Entonces, nacen con una cierta capacidad y menos usuarios, o sea, relativamente pocos usuarios, ¿no? Por lo tanto, pagar por esa infraestructura con un nivel de servicio alto, porque puedo desplazarme y ir a una velocidad de más de 100 kilómetros por hora tranquilamente, al inicio va a producir poca resistencia, ¿no? Pero a la medida que va madurando, van transcurriendo los años, ¿no? Y más o menos a mitad de la vida de la concesión, esta infraestructura empieza a tener atascos, ¿no? Empieza a tener problemas de nivel de servicio. La respuesta, esto en particular en el caso chileno, es que no hay una alternativa, no hay una ruta 5 Sur, que es el eje central para desplazarse a lo largo del país, y no hay buenas alternativas, ¿no? Entonces, si impones una opción una carretera como única opción y no hay otra alternativa de calidad, aun cuando sea con otra tarifa, y la manera de gestionar solo tarifa, tiene un riesgo también, y es que la percepción de pagar, y la gestión de esa tarifa es por cobrar tarifas de congestión, ¿bien? Que ya en la medida que se deteriora la velocidad, sube la tarifa al doble y al triple. La de congestión es el doble, la de saturación es el triple. La percepción es muy negativa, porque el usuario dice, estoy usando una carretera que antes me costaba más barata, tenía un muy buen nivel de servicio porque iba más rápido, ahora está con atascos, pago el doble o el triple. Entonces la percepción de servicio se deteriora. El servicio no lo empeoró el concesionario, lo empeoró el mismo usuario, ¿no? Porque hay más usuarios demandando esa carretera. Entonces esa percepción de un servicio que se deteriora con tarifas que suben es bastante riesgosa. Por lo tanto, conclusión, es muy importante que las tarifas, tanto en el corto, en lo inmediato y en el mediano y largo plazo, estén acompañadas con más inversión para mantener un nivel de servicio de la infraestructura. Si no, el modelo se empieza a desbalancear. Y en esa línea, Lorena o Javier, vosotros que estáis, vuestras empresas están presentes en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Perú, incluso en India.
¿qué países veis que estén aplicando, que estén intentando entrar en este tipo de infraestructuras tarificadas y con colaboración público-privada, con modelos de financiación más sofisticados que creéis que sean más atractivos para los líderes en operación de infraestructuras que sois vosotros? No sé si hay algún nuevo mercado así que todavía no tengamos muy en el radar. Sé que en Europa del Este se están haciendo algunos proyectos y demás, pero no sé si nos podéis concretar algo. Claramente Estados Unidos, como aquí hemos visto los ejemplos y el número de volúmenes de proyectos y la historia, lo tienen clarísimo. Y luego sí que, por ejemplo, en el caso de India, que has mencionado, India también es muy similar a Estados Unidos, el sistema es diferente, pero también todas las autopistas son de peaje. Hay algunas que son públicas y otras privadas, pero son todas de peaje también. Y además también el país apuesta por desarrollo de infraestructuras que lo necesitan para cumplir, ¿no?, sus necesidades de crecimiento, ¿no?, poblacional y de la economía, desarrollo de infraestructuras. Muy bien. Javier. Pues sí, está claro. Yo quería añadir una anécdota sobre el caso de Luisiana y en línea con la voluntad de pago, consenso político. La carretera el puente que vamos a reconstruir ahora no tiene peaje y lo va a tener. El gobierno que nos adjudicó el contrato era de un signo y el gobierno entrante de un signo distinto. El gobierno entrante quiso replantearse un poco el proyecto. Nosotros, pues en primer momento todos pensamos, madre mía, a ver si se replantean. Pues no se estaba replanteando el pago del peaje. Querían replantearse un par de cositas, un par de detalles de configuración del enlace de Sampson Street al oeste del puente, que es muy importante para la zona industrial de Lake Charles. Pues lo querían hacer de otra forma. Bueno, pues ya está. Y querían replantearse. Había un tema que no teníamos identificado, que es que muchos de los usuarios de vehículos ligeros locales van a pescar el fin de semana y llevan el bote en su remolque. Entonces, contando los ejes, entraría en categoría de pesado y pagarían más. Entonces, pues al final, pues chico, pues son ligeros y ya está, no pasa nada, ¿no? Hacemos con tus votantes lo que quieras. Pero la duda nunca fue si aplicar el peaje o no, o si construir el puente o no, sino algunos detalles, algunos matices sobre cómo construirlo, que es un poco lo que pasa en Chile cuando hay cambios de gobierno. El sistema concesional se mantiene y pues gobiernos de diferente signo utilizan la herramienta concesional dirigiéndola un poquito para unas inversiones de un tipo, de otro, con estas comunidades, con aquellas, pero manteniendo la herramienta del modelo concesional y del pago por uso. Si me permites una cosa, simplemente porque has preguntado por países también y por dar un poco la vuelta. Además de Estados Unidos y de India, yo creo que, por ejemplo, en Latinoamérica, uno de los países que está haciendo muchas más inversiones en carreteras es Brasil. En Brasil, prácticamente solo en carreteras a nivel del país, me parece que se están citando el orden entre 30.000 y 50.000 millones de dólares al año en carreteras o en concesiones de peaje, ¿vale? Pero vuelvo un poco al tema. ¿Por qué? Porque hay una necesidad muy grande y porque muchas veces a esa necesidad además se le suma el hecho de que la capacidad de gestión muchas veces tampoco se llega y por eso también buscan al privado, ¿no?, que puede implementar mejores maneras, como estabas comentando antes, mejores maneras de gestionar esas infraestructuras, ¿no? Yo creo que también es importante. Y creo, ya hablando de la parte de la financiación, dos cuestiones. Cada maestro tiene su librillo, de cada país hay maneras diferentes de hacer las cosas. Lo más interesante siempre suele ser aprender de todos y ver que es adaptable a la idiosincrasia local, ¿no? O sea, que digamos, y sobre todo no se puede innovar, pero tampoco se debe de inventar la rueda. El ejemplo más cercano que tengo yo ahora mismo es Nueva Zelanda, donde hay un nuevo plan de infraestructuras de transporte de carreteras, donde se están planteando abrir a esquemas de tarificación. Bueno, lo primero que están haciendo es visitar el gobierno, los distintos países donde estas prácticas de peaje o estos esquemas de tarificación dinámica se llevan implementando durante muchos años para poder conocer cuál es lo que funciona y qué parte no funciona. Muy bien. Silvia, ¿querías añadir? Sí, yo quería añadir una cosa y es que creo que no se llega a plantear bien las cosas, ¿no? Porque realmente carreteras gratis no existen. Se pagan por impuestos o se pagan el que usa. Nosotros, cuando pusimos el de la P636 en marcha, hicimos una encuesta, ¿no?, de servicio y demás, y hicimos una pregunta y obviamente en esas encuestas
las preguntas cómo se hacen tienen mucha importancia. Y entonces les preguntábamos a las personas, ¿prefieres el pago por uso? Es decir, que usen los que, o sea, que paguen los que usen, o que subamos impuestos para pagar las carreteras. Y dice, no, el pago por uso, porque es que los impuestos a mí no me los toques. Ya, pero es que los impuestos con los que tenemos no da para todo lo que tenemos. Entonces, claro, así estamos, ¿no? Que va bajando, estamos todos, quiero decir, va bajando lo que hay para carreteras. Entonces yo creo que es que las preguntas no las planteamos bien, no las planteamos correctamente. Carreteras gratis no existe. Y por una pregunta concreta, SEIT gestiona las autopistas en España, Bidegui en el País Vasco. El gobierno está revirtiendo las autopistas a la conclusión, las que están concesionadas con operadores privados. Desde el País Vasco tenéis decidido, la Generalitat de Cataluña también está revirtiendo los proyectos. Desde el País Vasco tenéis decidido qué hacer con los próximos vencimientos de los contratos. Yo hablo por Guipúzcoa, porque aquí como somos 3 diputaciones forales, cada una tiene sus competencias, pero no tenemos contratos de concesión. Es Bidegui que no hay. Es Bidegui que lleva contrato directo. Bidegui sí tiene algunos contratos de concesión, por ejemplo, el Centro Integral de Transportes de concesión, las gasolineras, que por cierto también estamos adecuándonos a temas que ha comentado antes Julián, de electrolineras, nuevos combustibles y demás. Esos sí son contratos concesionados, pero los tiene Bidegui directamente y lo que hace es renovarlos. Pero lo que es de peaje es Bidegui, gestión directa, y no hay concesión. Lo que no se plantea en ningún momento es que desaparezca Bidegui, ¿no? Que desaparezca el pago por uso. La privatización no se contempla. De momento no. Muy bien, pues muchas gracias a los 5. Hemos superado el tiempo y a continuación hay otra mesa sobre la visión de los expertos. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Javier.